La Mataviejitas. ¿Quién fue y qué pasó con Juana Barraza? La Mataviejitas, cuyo nombre real es Juana Barraza, es una de las asesinas seriales más brutales de México. Esta es la historia real detrás de la luchadora. Por Paloma González. 28 de julio de 2023. A principios de los 2000, la historia de la Mataviejitas dejó a la Ciudad de México y al país entero paralizado, no solo porque se trataba de uno de los primeros casos de asesinatos seriales en la ciudad, sino también por el tipo de víctimas que la asesina elegía. La Mataviejitas, como su nombre propone, mataba a personas mayores, y eso no solo causó miedo y paranoia, también mucha indignación. El caso es explorado en un documental de Netflix, llamado La Dama del Silencio, el caso de la Mataviejitas, dirigido por María José Cuevas, quien dice al respecto: todos sabemos quién es la Mataviejitas, es parte del imaginario colectivo, pero en un caso tan mediático, lo que cayó al olvido se volvió lo más importante para mí. Este no es solo un documental que se enfoca en Juana Barraza, sino que arroja luz sobre las víctimas que perdieron la vida y también sobre las víctimas de nuestro sistema de justicia. El caso que se muestra en el documental de True Crime no sucedió hace mucho, pero sin duda hemos dejado de pensar en él o en su autora, Juana Barraza, y es momento de recordar un poco de esa historia y de lo que sucedió con los asesinatos. ¿Quién es la Mataviejitas? La Mataviejitas es la primera asesina serial en la historia mexicana. Su nombre real era Juana Barraza Samperio. De acuerdo con Milenio, Barraza era una empleada doméstica, pero, según la historia, tenía otra vida como asesina y sus víctimas eran personas de la tercera edad, a las que ofrecía su ayuda como una manera de acercarse a ellas sin que sospecharan nada. La BBC reporta que todo comenzó a mediados de los 90, cuando empezaron a reportarse varios casos de personas mayores que habían sido asesinadas. Todas las víctimas eran de la tercera edad y vivían solas, lo que causó enojo e indignación, junto con el miedo de poder convertirse en una víctima más. Inicialmente, se pensó que se trataba de un hombre que estaba cometiendo asesinatos en serie. Se propuso que debía ser grande, como un luchador, y fuerte, pero también era alguien que se ganaba la confianza de las víctimas, ya que las entradas de sus casas nunca estaban forzadas. Y más tarde se propuso la teoría de que podría ser un hombre vestido de mujer. Modus operandi de la Mataviejitas. De acuerdo con el perfil criminológico, la Mataviejitas se hacía pasar por enfermera. Esto le permitía acercarse a sus víctimas sin levantar sospechas. Ella conversaba un poco con ellas y buscaba ganarse su confianza. Después las acompañaba a sus víctimas a casa, ofreciéndoles distintos programas de beneficencia para adultos mayores y su ayuda con algunas tareas del hogar, y ahí las asesinaba, las ahorcaba y robaba algunos objetos de valor. ¿Cómo descubrieron a la Mataviejitas? Todo cambió en el 2006, cuando Barraza se topó con una mujer llamada Ana María y se ofreció a ayudarla. De acuerdo con Milenio, ambas mujeres entraron juntas al departamento de Ana María, y la Mataviejitas salió unos momentos después. De acuerdo con el reporte, un vecino llegó justo cuando Barraza se estaba yendo, y rápidamente descubrió el cuerpo sin vida de Ana María, quien había sido ahorcada, así que llamó a las autoridades, que realizaron una persecución y finalmente atraparon a Barraza, quien en su juventud había sido luchadora, con el nombre de la Dama del Silencio. Lo más sorprendente fue descubrir que el asesino era en realidad una mujer, quien dijo a los expertos que la entrevistaron que había sufrido una infancia llena de abusos y dificultades, con una madre alcohólica y un padre que le prohibió ir a la escuela por ser mujer, además de que quedó embarazada siendo muy joven y tuvo que luchar por mantener a sus hijos. Obviamente no estoy de acuerdo en nada de lo que hizo Barraza, pero me sorprendió lo mucho que insiste en que se considera una buena madre. En eso sí estoy de acuerdo con ella. Hasta la supuesta peor asesina en serie de la historia de México sabe que es peor ser una mala madre, dijo la investigadora social Susana Vargas Cervantes a la BBC. Juana Barraza ahorcaba a sus víctimas después de convencerlas de que la llevara a sus casas con el pretexto de realizar tareas domésticas, y finalmente fue detenida en el 2006 a los 48 años. ¿Cómo asesinaba a sus víctimas la Mataviejitas? Barraza usaba su fuerza física para dominarlas, las golpeaba y utilizaba elementos encontrados en sus hogares para ahorcarlas, aunque también llegó a usar armas punzocortantes. ¿Cuántas personas mató la Mataviejitas? De acuerdo con Milenio, fue acusada de al menos 17 asesinatos. Juana Barraza, la Mataviejitas, en la lucha libre. Un dato interesante es que la Mataviejitas era fanática de la lucha libre y,
De acuerdo con algunos reportes, en su juventud llegó a ser parte de ese mundo manejando a algunos luchadores. Ella no era profesional, pero usaba trajes coloridos, se pintaba el pelo y tenía el nombre artístico de la Dama del Silencio, y este fue usado también para identificarla en los medios cuando se reveló que era la asesina. ¿Cuál fue la sentencia de la Mataviejitas? A Juana Barraza, la Mataviejitas, pronto se le acusó de un mínimo de 10 asesinatos, pero durante su juicio el número subió a 17 y, como resultado, recibió una condena de 759 años, aunque esto bajó a 50 debido a que se determinó que esa es la pena máxima que se le puede dar a una persona. La Mataviejitas en la actualidad. Juana Barraza eventualmente se casó en prisión, se divorció y actualmente se encuentra en el penal de Santa María, del que podría salir a los 98 años. En una entrevista, de acuerdo con Milenio, Barraza alegó que es inocente y que se encuentra pagando una condena por un error.